Doctor Peterson, ¿estás absolutamente seguro de que mi hijo nunca podrá hablar? La pregunta de Victoria Whitmore resonó en el elegante consultorio del médico, ya que tenía firmemente la mano de 8 años a su lado. El famoso neurólogo pediátrico ajustó las gafas de oro y suspiró con la paciencia condescendiente de aquellos que habían repetido esa oración cientos de veces. La señora Whitmore, como expliqué anteriormente, Nathan tiene un mutismo selectivo severo combinado con el retraso del desarrollo. Es una condición irreversible. Recomiendo que acepten la realidad y se centran en métodos de comunicación alternativos. Nathan permaneció inmóvil en la silla de cuero beige, sus ojos azules fijos en el piso de mármol italiano, aparentemente ajeno a la conversación que decidió su futuro. A la edad de 8 años, el heredero de la fortuna de 500 millones de la familia Whitmore nunca había pronunciado una sola palabra, al menos, no que nadie lo supiera. Victoria suspiró fuertemente, sus dedos jugaban nerviosamente con el collar de perlas que cuestan más de una casa. Desde el nacimiento de Nathan, 6 años después de perder a 2 bebés en abortos espontáneos, había consultado a los mejores expertos del país. Todos llegaron a la misma conclusión devastadora: su único hijo viviría para siempre en silencio. Pero el médico insistió: a veces siento que entiende todo. Sus ojos, hay algo que me dice que son fantasías maternas comprensibles, interrumpió Peterson con un asentimiento de la mano. La tendencia natural es buscar signos en los que no existan. Nathan necesita un cuidado especializado constante, no falsas esperanzas. La mansión de Whitmore, ubicada en las colinas exclusivas de Hampton, se convirtió en una fortaleza silenciosa después del diagnóstico. Richard Whitmore, el magnate inmobiliario, se sumergió aún más en los negocios, incapaz de lidiar con la realidad de tener un hijo defectuoso. Victoria, a su vez, se convirtió en una sombra de sí misma, alternando entre intentos desesperados de terapias alternativas y periodos de depresión profunda. El niño pasó los años siguientes involucrados en una rutina rígida de fisioterapeutas, terapeutas del habla y tutores especializados. Todos trabajaron con él pacientemente, pero ninguno podría extraer un sonido de su garganta. Nathan respondió solo con gestos básicos, sí y no con su cabeza, y parecía vivir en su propio mundo impenetrable. Fue cuando Nathan cumplió 8 años que Victoria decidió contratar a una nueva ama de llaves. Después de una serie de empleados que renunciaron después de unos meses, alegando que trabajar con tal niño era emocionalmente agotador, buscó a alguien con experiencia internacional en especial atención. María Santos tenía 34 años cuando llegó de Manila para asumir el cargo. La enfermera formada en Filipinas había trabajado durante una década en hospitales pediátricos antes de aceptar puestos como cuidador en familias ricas estadounidenses. Su última referencia vino de una familia en Los Ángeles, donde había cuidado a un niño autista durante 3 años. El primer día de trabajo, mientras Victoria explicó en detalle la rutina de Nathan y sus limitaciones, María observó al niño en silencio. Estaba sentado en el sofá de la sala de estar, hojeando un libro ilustrado de astronomía, uno de sus pocos intereses aparentes. Le gustan los libros sobre el espacio, explicó Victoria, pero obviamente no puede leer, solo mira las figuras. Mary asintió respetuosamente, pero algo en sus ojos experimentados capturó un detalle que todos los demás habían perdido. Cuando Victoria mencionó Black Hole, Nathan giró la página exactamente para la ilustración correspondiente. Cuando dijo Vía Láctea, los pequeños dedos del niño encontraron la página correctamente al instante. Señora Whitmore, dijo María suavemente, ¿puedo pasar unos momentos solos con Nathan para conocerlo mejor? Victoria dudó. La mayoría de los cuidadores anteriores evitaron estar solo con Nathan, encontrando la experiencia inquietante, pero había algo en la tranquila confianza de María que la tranquilizaba. Claro, estaré en la oficina si necesitas algo. Tan pronto como estuvieron sola, María se sentó en el piso al lado de Nathan, ignorando su impecable uniforme. En su lengua materna, el tagalo susurró, «Kumusta ka, Nathan?» «¿Cómo estás, Nathan?» El niño se congeló. Poco a poco, levantó los ojos por primera vez desde que ella había llegado. Por un momento imperceptible, María seguramente habría visto un destello de curiosidad, o sería un reconocimiento. Cruza esos ojos azules, aparentemente vacíos. Mientras todos alrededor del silencio de Nathan como una barrera insuperable, María comenzaba a sospechar algo que cambiaría todo. Pero lo que encontraría en las siguientes semanas sobre ese chico silencioso desafiaría no solo a la familia Whitmore,
pero todo el establecimiento médico que había condenado a un niño brillante a una vida de aislamiento. Si esta historia de descubrimiento y superación te tocó, no te olvides de suscribirte al canal, porque lo que María estaba a punto de revelar sobre Nathan demostraría que a veces las verdades más importantes se esconden exactamente donde nadie piensa buscar. En las semanas que siguieron a la primera cita, María estableció una rutina cuidadosa con Nathan. Todas las mañanas, después de que Victoria iba a sus compromisos sociales y Richard se fue a la oficina, llevaba al niño al jardín trasero de la mansión. Allí, lejos de la mirada vigilante de la familia, María comenzó a hacer pequeñas pruebas. Habló sobre Tagalog, sobre cosas simples, el clima, las flores, las aves, y observó cuidadosamente cada reacción de Nathan. Poco a poco, ella notó que el niño no solo entendía el tono emocional de sus palabras, sino que también parecía entender conceptos específicos. Magandang Umga, Nathan, dijo todas las mañanas. Buenos días, Nathan. Y siempre sin falta, Nathan sonrió ligeramente. No es la sonrisa vacante que todos esperaban de un niño con retraso del desarrollo, sino una sonrisa genuina de reconocimiento. Durante las sesiones de terapia con el Dr. Hendricks, la terapeuta del habla familiar, María observó desde lejos. El experto todavía era protocolos rígidos. Hablaba en voz alta y clara como si Nathan fuera sordo, gesticulando de manera exagerada, y se sintió visiblemente frustrado cuando no recibió respuesta. «Vamos, Nathan», el Dr. Hendricks gritó, aplaudiendo para llamar la atención. Nathan permaneció inmóvil, pero María notó algo que el terapeuta no vio. Los pequeños dedos del niño se contraían ligeramente cada vez que el hombre gritaba, y sus ojos se volvieron hacia la ventana, como si se desconectara deliberadamente de ese entorno hostil. Una tarde, mientras Victoria recibió amigos para el té, María escuchó una conversación que la detuvo en la puerta de la sala de estar. «Cariño, ¿has considerado admitir al niño?», preguntó una de las damas de la alta sociedad. «Hay maravillosas instituciones especializadas. Podrías recuperar tu vida». «Richard vive diciendo esto», suspiró Victoria. «Él piensa que Nathan nunca será normal. Dice que es una pena para la familia Whitmore. Imagínese en el futuro, cuando tienes eventos importantes. Un niño así, es vergonzoso». María sintió que la sangre hierve. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Esa noche, después de que la familia se fue a dormir, se fue a la biblioteca de la mansión. Utilizando su experiencia como enfermera, comenzó a investigar el mutismo selectivo, el autismo y los trastornos de la comunicación. Lo que lo descubrió lo molestó. Los síntomas descritos en los informes médicos de Nathan no coincidieron con lo que observó diariamente. El niño mostró una comprensión perfecta, coordinación motora normal e incluso sentido del humor, cualidades incompatibles con el diagnóstico severo que había recibido. María decidió tomar una prueba más audaz. A la mañana siguiente, llevó a Nathan a caminar por la propiedad y comenzó a contar una historia de Tagalo, no una historia de niños, sino una historia compleja sobre un joven príncipe que fingió estar en silencio para escapar de un matrimonio arreglado. Los ojos de Nathan se iluminaron a medida que avanzaba la historia. Cuando Mary llegó a la parte donde el príncipe finalmente revela su verdadera identidad, el niño hizo algo extraordinario. Se rió. No es un sonido vago o accidental, sino una risa genuina y consciente. María dejó de hablar y lo miró directamente. «Nathan», dijo en inglés por primera vez, «entiendes todo, ¿no?». El niño la miró por un largo momento, así que, tan suavemente, apenas escuchó, susurró, «no les gusto». El corazón de Mary casi se detuvo. Nathan no solo podía hablar, sino que estaba eligiendo conscientemente no hacerlo. «¿Pero por qué? ¿Por qué no hablas con tu mamá y tu papá?», ella preguntó amablemente. Nathan bajó la cabeza. «Papá se enoja, dice palabras feas. Mamá llora. Es mejor cuando me callé». En ese momento, Mary entendió la terrible verdad. Nathan no estaba mudo por las limitaciones médicas. Había aprendido que el silencio era su única defensa en un entorno donde su propia existencia fue vista como una carga. A medida que pasaron los días, María comenzó a comprender el alcance de la tragedia. Nathan era un niño brillante, curioso y sensible que había sido diagnosticado incorrectamente por médicos que apenas lo examinaron adecuadamente. El Dr. Peterson, el reconocido neurólogo, había pasado solo 20 minutos con él antes de dar el devastador veredicto. Peor aún, María descubrió que la familia había influido en el diagnóstico. Richard Whitmore había presionado respuestas rápidas y definitivas,
prefiriendo creer que su hijo tenía una condición médica fija para enfrentar la posibilidad de problemas emocionales o ambientales. «Eres muy inteligente, Nathan», Mary dijo durante una de sus conversaciones secretas, «más inteligente que muchos niños de su edad». «Lo sé», dijo simplemente, «pero no quieren que lo sea». María se dio cuenta de que se enfrentaba a una situación que iba mucho más allá de sus responsabilidades como cuidador. Nathan estaba siendo destruido psicológicamente por un sistema que debería protegerlo, y ella era la única persona en el mundo que sabía la verdad. La pregunta era, ¿qué haría ella con esta información? Confrontar a la familia significaría perder su trabajo y posiblemente nunca volver a ver a Nathan, pero mantener el secreto significaría ser cómplice de la destrucción de un niño inocente. Mientras veía a Nathan dibujar en secreto, sí, él sabía cómo dibujar perfectamente, María tomó una decisión que probaba no solo su coraje, sino también su fe en la justicia. Lo que estaba a punto de descubrir sobre los métodos del Dr. Peterson y los verdaderos motivos de la familia Whitmore harían que ese diagnóstico pareciera solo la punta de un iceberg mucho más siniestro. En las semanas que siguieron a la primera cita, María estableció una rutina cuidadosa con Nathan. Todas las mañanas, después de que Victoria iba a sus compromisos sociales y Richard se fue a la oficina, llevaba al niño al jardín trasero de la mansión. Allí, lejos de la mirada vigilante de la familia, María comenzó a hacer pequeñas pruebas. Habló sobre Tagalog sobre cosas simples, el clima, las flores, las aves, y observó cuidadosamente cada reacción de Nathan. Poco a poco, ella notó que el niño no solo entendía el tono emocional de sus palabras, sino que también parecía entender conceptos específicos. Magandang umga, Nathan, dijo todas las mañanas. Buenos días, Nathan. Y siempre, sin falta, Nathan sonrió ligeramente. No es la sonrisa vacante que todos esperaban de un niño con retraso del desarrollo, sino una sonrisa genuina de reconocimiento. Durante las sesiones de terapia con el Dr. Hendricks, la terapeuta del habla familiar, María observó desde lejos. El experto todavía era protocolos rígidos. Hablaba en voz alta y clara como si Nathan fuera sordo, gesticulando de manera exagerada, y se sintió visiblemente frustrado cuando no recibió respuesta. «Vamos, Nathan», el Dr. Hendricks gritó, aplaudiendo para llamar la atención. Nathan permaneció inmóvil, pero María notó algo que el terapeuta no vio. Los pequeños dedos del niño se contraían ligeramente cada vez que el hombre gritaba, y sus ojos se volvieron hacia la ventana, como si se desconectara deliberadamente de ese entorno hostil. Una tarde, mientras Victoria recibió amigos para el té, María escuchó una conversación que la detuvo en la puerta de la sala de estar. «Cariño, ¿has considerado admitir al niño?», preguntó una de las damas de la alta sociedad. «Hay maravillosas instituciones especializadas. Podrías recuperar tu vida». «Richard vive diciendo esto», suspiró Victoria. «Él piensa que Nathan nunca será normal. Dice que es una pena para la familia Whitmore. Imagínese en el futuro cuando tienes eventos importantes. Un niño así, es vergonzoso». María sintió que la sangre hierve. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Esa noche, después de que la familia se fue a dormir, se fue a la biblioteca de la mansión. Utilizando su experiencia como enfermera, comenzó a investigar el mutismo selectivo, el autismo y los trastornos de la comunicación. Lo que lo descubrió lo molestó. Los síntomas descritos en los informes médicos de Nathan no coincidieron con lo que observó diariamente. El niño mostró una comprensión perfecta, coordinación motora normal e incluso sentido del humor, cualidades incompatibles con el diagnóstico severo que había recibido. María decidió tomar una prueba más audaz. A la mañana siguiente, llevó a Nathan a caminar por la propiedad y comenzó a contar una historia de Tagalo, no una historia de niños, sino una historia compleja sobre un joven príncipe que fingió estar en silencio para escapar de un matrimonio arreglado. Los ojos de Nathan se iluminaron a medida que avanzaba la historia. Cuando Mary llegó a la parte donde el príncipe finalmente revela su verdadera identidad, el niño hizo algo extraordinario. Se rió. No es un sonido vago o accidental, sino una risa genuina y consciente. María dejó de hablar y lo miró directamente. «Nathan», dijo en inglés por primera vez, «entiendes todo, ¿no?». El niño la miró por un largo momento, así que, tan suavemente, apenas escuchó, susurró, «No les gusto». El corazón de Mary casi se detuvo. Nathan no solo podía hablar, sino que estaba eligiendo conscientemente no hacerlo. «¿Pero por qué? ¿Por qué no hablas con tu mamá y tu papá?», ella preguntó amablemente. Nathan bajó la cabeza. «Papá se enoja, dice palabras feas. Mamá llora. Es mejor cuando me callé». En ese momento,
Mary entendió la terrible verdad. Nathan no estaba mudo por limitaciones médicas. Había aprendido que el silencio era su única defensa en un entorno donde su propia existencia fue vista como una carga. A medida que pasaron los días, María comenzó a comprender el alcance de la tragedia. Nathan era un niño brillante, curioso y sensible que había sido diagnosticado incorrectamente por médicos que apenas lo examinaron adecuadamente. El Dr. Peterson, el reconocido neurólogo, había pasado solo 20 minutos con él antes de dar el devastador veredicto. Peor aún, María descubrió que la familia había influido en el diagnóstico. Richard Whitmore había presionado respuestas rápidas y definitivas, prefiriendo creer que su hijo tenía una condición médica fija para enfrentar la posibilidad de problemas emocionales o ambientales. «Eres muy inteligente, Nathan», dijo María durante una de sus conversaciones secretas. «Más inteligente que muchos niños de su edad». «Lo sé», dijo simplemente, «pero no quieren que lo sea». María se dio cuenta de que se enfrentaba a una situación que iba mucho más allá de sus responsabilidades como cuidador. Nathan estaba siendo destruido psicológicamente por un sistema que debería protegerlo, y ella era la única persona en el mundo que sabía la verdad. La pregunta era, ¿qué haría ella con esta información? Confrontar a la familia significaría perder su trabajo y posiblemente nunca volver a ver a Nathan, pero mantener el secreto significaría ser cómplice de la destrucción de un niño inocente. Mientras veía a Nathan dibujar en secreto, sí, él sabía cómo dibujar perfectamente, María tomó una decisión que probaba no solo su coraje sino también su fe en la justicia. Lo que estaba a punto de descubrir sobre los métodos del Dr. Peterson y los verdaderos motivos de la familia Whitmore harían que el diagnóstico solo parezca a la punta de un iceberg mucho más siniestro. Bloque 3. Preparación secreta. María sabía que necesitaba evidencia irrefutable antes de confrontar a alguien. Durante las siguientes semanas, desarrolló una estrategia meticulosa para documentar sistemáticamente cada interacción de Nathan. Comenzó a grabar discretamente sus conversaciones secretas con el niño durante las caminatas en el jardín. Las grabaciones revelaron no solo un vocabulario extenso, sino también un razonamiento lógico impresionante para un niño supuestamente con retraso severo del desarrollo. «María», dijo Nathan durante una de estas grabaciones, «¿por qué el Dr. Hendricks siempre grita conmigo? ¿Cree que soy sordo o simplemente estúpido? ¿Qué piensas, Nathan? Creo que gana dinero fingiendo ayudarme. Papá paga mucho dinero para que él haga esas extrañas pruebas conmigo». La visión del niño fue inquietante. Nathan había desarrollado una comprensión sofisticada de su propia situación, analizando a los adultos que lo rodean con una claridad que dejó a María impresionada y furiosa. Durante sus investigaciones nocturnas, María descubrió que la doctora Peterson tenía un estándar sospechoso. Investigando en línea, encontró al menos otros 12 casos de niños diagnosticados por él con mutismo selectivo irreversible en los últimos 5 años. Todos vinieron de familias extremadamente ricas y permanecieron en un tratamiento indefinido. Aún más inquietante, encontró informes financieros públicos que mostraban que Peterson había recibido más de $2 millones en becas de investigación, de una fundación a una farmacéutica gigante. El siguiente paso fue aún más audaz. María logró hacer una cita con la doctora Sarah Mitchell, una neuróloga pediátrica que había criticado públicamente los métodos de Peterson. «¿Doctor Peterson?» Mitchell frunció el ceño cuando Mary mencionó el nombre. «Conozco su trabajo. Muy cuestionable. Tiene una tasa anormalmente alta de diagnósticos permanentes en niños de familias ricas». María explicó cuidadosamente la situación de Nathan, mostrando algunas de las discretas grabaciones. Mitchell escuchó con una creciente preocupación. «Esto no es un mutismo selectivo», dijo Mitchell categóricamente. «Este niño demuestra inteligencia más alta que el promedio. Está siendo suprimida conscientemente». Mitchell acordó examinar a Nathan en secreto. María elaboró un plan arriesgado, diciéndole a Victoria que Nathan necesitaba ejercicios de socialización supervisados, una recomendación de que afirmó haber venido del propio Dr. Hendricks. En la consulta secreta, Nathan estaba visiblemente nervioso al ingresar a un ambiente médico, pero Mitchell fue amable. «Nathan, no haré ninguna prueba, solo quiero hablar. Puedes hablar conmigo si quieres o guardar silencio. La elección es tuya». Poco a poco Nathan comenzó a responder. En una hora, estaba hablando normalmente, mostrando conocimiento que dejó al especialista en beato. «Nathan», dijo Mitchell al final, «eres uno de los hijos más inteligentes que he conocido. No hay absolutamente nada de malo en ti.
Nathan miró a María. ¿Puedes ayudarme a hablar con mi madre? Quiero que sepa que soy normal. El doctor, Mitchell, ha preparado un punto de refutación de informe médico para apunte el diagnóstico de Peterson. María ahora tenía grabaciones, documentos financieros cuestionables, una segunda opinión médica respetada y fotografías de los diseños secretos del niño. Fue entonces cuando Nathan sugirió que la sorprendió. María, ¿qué pasa si hablé frente a muchas personas al mismo tiempo? Papá dará una gran fiesta la próxima semana. El doctor Peterson estará allí. Si hablo frente a todos, no podrán fingir que estoy en silencio, ¿verdad? María se dio cuenta de que Nathan había desarrollado su propia estrategia para liberarse. El chico brillante no era solo una víctima, se estaba convirtiendo en un participante activo en su propia salvación. Estoy cansado de fingir estar en silencio, dijo con determinación. Quiero que todos sepan quién soy realmente. Lo que Nathan estaba a punto de revelar en la fiesta de su padre no solo demostraría su cordura, expondría un escándalo que destruiría la reputación y cambiaría vidas para siempre. La fiesta anual de Whitmore Holdings fue el evento social más esperado de Hampton Hills. En la sala principal de la mansión, los 50 de los hombres más poderosos de la costa este circularon entre canapés y champán, discutiendo fusiones millonarias mientras Nathan permaneció, como siempre, invisible en su esquina. Caballeros, Richard Whitmore golpeó una cuchara en el cristal. Me gustaría presentar algunas de las mentes más brillantes que hacen posible nuestras inversiones. El Dr. Peterson salió de la multitud con su impecable sonrisa profesional, seguida por el Dr. Hendricks. Ambos saludaron a los aplausos educados, claramente saboreando el reconocimiento público. El Dr. Peterson ha revolucionado nuestra comprensión del desarrollo infantil, continuó Richard, y sus estudios con casos desafiantes tienen el potencial de generar rendimientos sustanciales en el sector farmacéutico. Nathan estaba sentado cerca de las escaleras, aparentemente ajeno a la fiesta, cuando Mary se acercó discretamente. «¿Está listo?», ella susurró. El niño asintió. Sus ojos azules brillaban con una determinación que nunca había visto antes. Más que listo. María caminó hacia el centro del pasillo y despejó garganta lo suficientemente alto como para llamar la atención. Perdón por la interrupción, caballeros, pero me gustaría que conozcan a alguien muy especial. La conversación disminuyó gradualmente. Richard frunció el ceño, molesto por la intrusión de la criada filipina. María, este no es el momento apropiado para... Nathan, llamó suavemente. ¿Puedes venir aquí, por favor? El niño se paró lentamente y caminó hacia el centro del pasillo. Los invitados lo observaron con la curiosidad de condescendiente reservado para niños especiales en eventos para adultos. El Dr. Peterson se acercó, claramente molesto. Señora Santos, el niño no debería estar aquí. Los niños con su condición están fácilmente abrumados en tales entornos. ¿Qué condición sería esta, doctor?, preguntó Nathan claramente. Su voz cortaba el silencio como una cuchilla. El pasillo se congeló. 50 hombres poderosos dejaron de respirar simultáneamente. Victoria dejó escapar un grito sofocante, llevándose la mano al pecho. Richard dejó caer la copa, que destrozó el mármol italiano. «Imposible», murmuró el Dr. Peterson. Su rostro perdió todo el color. «No puede, no hablas». «Oh, hablo perfectamente, Dr. Peterson», continuó Nathan. Su voz ganó fuerza. «Siempre dije. La pregunta es, ¿por qué les dijiste a mis padres que nunca lo conseguiría?» Nathan caminó lentamente hacia una mesa auxiliar y tomó una carpeta que María había puesto allí discretamente. «Caballeros de los inversores, permítanme presentar algunos documentos interesantes sobre los estudios revolucionarios que financian». Abrió la carpeta y comenzó a leer con fluidez. Contrato entre Peterson Research Institute y Mindwell Pharmaceuticals. Valor: $2 millones para probar compuestos experimentales en niños diagnosticados con mutismo selectivo irreversible. El susurro de la indignación viajó por el pasillo como fuego en paja seca. «Nathan, detén eso ahora». Richard trató de intervenir, pero María bloqueó su camino. La cláusula 7b. Nathan se mantuvo encarcelable. Los sujetos de prueba deben permanecer bajo tratamiento durante al menos 5 años para validar la efectividad del protocolo. Interesante cómo esto coincide exactamente con el tiempo que paso en terapia, ¿no crees? El Dr. Hendricks trató de irse discretamente, pero descubrió que Mary había posicionado a algunos funcionarios de la Cámara al salir. Y aquí está el más fascinante. Nathan mantuvo un documento de longitud de los ojos, un informe financiero que muestra que mi padre recibe incentivos fiscales sustanciales para mantener una discapacidad permanente que depende de su atención. $500,000 al año por beneficios.
Esto es suficiente, rugió Richard, avanzando hacia su hijo. De hecho, papá, aún no he terminado. Nathan se retiró con calma, porque lo que los inversores realmente necesitan saber es que durante el último años, ha financiado experimentos médicos fraudulentos en niños perfectamente sanos. Sacó una tableta de la carpeta y la conectó al sistema de sonido de la casa. La voz clara del Dr. Mitchell resonó en el pasillo. El Dr. Peterson diagnosticó a este niño después de 20 minutos de observación superficial. Nathan muestra inteligencia más alta que la media, la comunicación perfecta y sin signos de trastorno neurológico. Este es un caso clásico de abuso psicológico médico sistematizado. El silencio era ensordecedor. Peterson estaba sudando visiblemente, sus manos temblando mientras intentaba formar palabras. Caballeros, Nathan fue directamente a los inversores. Acaba de descubrir que ha financiado una operación penal disfrazada de investigación médica. Sugerir que se comunique con sus abogados de inmediato. James Morrison, el principal inversor, da un paso adelante. Richard, ¿lo sabías? El médico dijo, confiamos. La pregunta, interrumpió Nathan, es si solo demandará a los médicos o incluirá a mis padres como cómplices en el esquema. Victoria finalmente encontró su voz. Nathan, mi bebé, no lo sabía. Por favor, perdóname. El niño la miró por un largo momento. Mamá, durante 8 años traté de hablar contigo. Cada vez que lo intenté, lloraste y me llevaste a más médicos. Aprendí que era más fácil estar callado. Se volvió hacia los inversores. Pero el silencio ha terminado ahora. Mary me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. El Dr. Peterson probó una última tarjeta desesperada. El niño claramente está teniendo un episodio psicótico. Esto demuestra mi diagnóstico. Doctor, Nathan lo interrumpió con calma. Grabé nuestra última sesión. Él apretó el juego en la tableta. La voz de Peterson resonó en el salón. Necesitamos mantener el tratamiento indefinidamente. Cuanto más permanezca diagnosticado el niño, más datos recopilamos y más renovaciones de fondos obtenemos. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue una completa implosión social. Morrison y otros inversores comenzaron frenéticamente a hacer llamadas a sus abogados. Peterson y Hendricks fueron informados de que se irían escoltados y que los procedimientos penales se abrirían antes de la medianoche. Mientras el caos se hizo cargo del pasillo, Nathan permaneció tranquilo en el centro, su pequeña mano entrelazada con la de María. ¿Sabías que esto iba a suceder? Morrison le preguntó a María, impresionada por el coraje de la mujer filipina. Sabía que Nathan merecía la verdad, respondió ella simplemente, y que merecías saber a dónde iba realmente tu dinero. Richard Whitmore, al ver a su mundo desmenuzado, hizo un último intento desesperado. Nathan, somos familia, podemos superar esto. Papá, respondió Nathan, la familia no usa a sus hijos como fuente de ingresos. María me mostró lo que significa ser realmente cuidado. Esa noche, mientras las sirenas de la policía se alejaban tomando a Peterson y detenían a Hendricks, Nathan se sentó con Mary en el jardín donde todo había comenzado. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por creerme cuando ni siquiera me creí a mí mismo. Lo que nadie en el pasillo imaginó esa noche fue que la historia de Nathan y María apenas comenzaba. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias de esa exposición cambiarían no solo sus vidas, sino toda la industria médica que se había beneficiado silenciosamente del sufrimiento de niños inocentes. 6 meses después de la fiesta que destruyó el fraudulento imperio médico de Peterson, Nathan estaba sentado en el bufete de abogados Morrison & Associate, no como víctima, sino como consultor especializado en casos de abuso médico de los niños. Nathan, necesito su análisis de este caso, dijo James Morrison, el mismo inversor que había sido testigo de su revelación en la fiesta de Whitmore. Tenemos un niño de 7 años diagnosticado con autismo severo por parte de un médico en Chicago. Los padres sospechan de fraude. El niño de 9 años que ahora habla con fluidez y demostró una inteligencia que impresionó a abogados experimentados, examinó los documentos con la precisión de un detective veterano. El mismo patrón, concluyó Nathan después de 15 minutos. Diagnóstico rápido, familia rica, tratamiento experimental costoso e indefinido. Este médico está utilizando el mismo protocolo que Peterson. Morrison sonrió con orgullo. Nathan se había convertido no solo en un símbolo de superación, sino también una herramienta poderosa en la lucha contra el fraude médico sistémico. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el Dr. Peterson cumplió su sentencia de prisión de 8 años por fraude médico, abuso infantil y formación de carteles. Su licencia había sido revocada permanentemente,
sus activos confiscados para compensar a las víctimas y su reputación completamente destruida. En la misma prisión, el Dr. Hendricks compartió una celda con un hombre que había sido irónicamente condenado por negligencia contra los niños. La ironía tampoco pasó desapercibida. Victoria Whitmore fue convertirse en un activista apasionado por los derechos de los niños con necesidades especiales. Después de enfrentar meses de terapia para procesar su culpa, canalizó su dolor al propósito. Mi hijo me enseñó que a veces las personas que más amamos pueden ser nuestra peor ciega, dijo durante un discurso en una conferencia nacional sobre ética médica. Confiaba ciegamente en profesionales porque tenían títulos impresionantes y cargaban caros, pero olvidé confiar en mi propio instinto maternal. Richard Whitmore no tuvo tanta suerte en la redención. Los procedimientos penales y civiles lo hicieron arruinar financieramente. Sus socios comerciales se mudaron, sus inversiones estaban congeladas por compensación, y perdió no solo la mansión, sino también la familia que había descuidado durante tanto tiempo. Nathan y Victoria se mudaron a una casa modesta pero acogedora, donde Mary continuó viviendo con ellos, ya no como una criada, sino como una parte integral de la familia que había ayudado a reconstruir. María, dijo Nathan una tarde mientras ayudaba a preparar la cena. Sabías desde el principio que no estaba en silencio, ¿no? María sonrió, condimentando al arroz filipino que Nathan había aprendido a adorar. Sabía que eras especial. Los niños especiales simplemente fingen ser otra cosa cuando no se sienten seguros para ser ellos mismos. ¿Y ahora me siento seguro? Ahora no solo se siente seguro, sino que también está ayudando a otros niños a sentirse seguros. La base que Nathan, Victoria y María crearon juntas, habían identificado y expuesto 16 casos similares de fraude médico en 2 años. Cada niño, diagnosticado, se transformó incorrectamente, y cada médico corrupto enfrentó las consecuencias legales apropiadas. Morrison había creado un fondo fiduciario sustancial para Nathan, utilizando el dinero recuperado de las demandas contra Peterson y los médicos asociados. Pero lo que más impresionó a todos fue cómo el niño usó sus recursos. Quiero crear un programa para capacitar a otros niños para identificar cuándo los adultos les están mintiendo, explicó Nathan durante una reunión con expertos en educación. Si pudiera ver que algo andaba mal, otros niños pueden. La idea se hizo realidad. El programa Nathan comenzó a ser probado en 3 escuelas y se expandió rápidamente a 50 instituciones en 10 estados. A los niños se les enseñó sobre el consentimiento médico, el derecho a hacer preguntas y cómo reconocer a los adultos que abusan de la autoridad. La doctora Sarah Mitchell, la neuróloga que había confirmado la salud de Nathan, se convirtió en la directora médica del programa. Nathan nos recordó que los niños son mucho más perspicaces de lo que asumimos. Cuando dejamos de hablar con ellos como si no pudieran, encontramos que a menudo ven verdades que los adultos prefieren ignorar. 3 años después de la revelación, Nathan fue invitado a hablar en el Congreso Nacional sobre reforma en regulación médica pediátrica. A los 12 años, se convirtió en la persona más joven en influir en la legislación federal en la protección infantil. Congresistas, dijo Nathan frente a las cámaras nacionales. Durante 8 años mi propia familia creía que era defectuoso, porque los profesionales con diplomas dijeron eso. Imagine cuántos otros niños están siendo silenciados en este momento. La legislación resultante, conocida como Ley de Nathan, requería que los diagnósticos de trastorno permanente en los niños fueran confirmados por al menos 3 especialistas independientes, con el derecho de los pacientes a registrar todas las consultas. María, ahora adoptada oficialmente madre de Nathan, observó desde el pírico con lágrimas de orgullo. La mujer que había llegado a Filipinas buscando solo un trabajo, se había convertido en cofundadora de una organización que cambió la vida de miles de niños. Nathan concluyó su discurso en el Congreso con palabras que se convirtieron en un lema nacional. La mejor venganza contra aquellos que intentan silenciar no es gritar más fuerte, está usando nuestra voz para asegurarse de que ningún otro niño se vea obligado a silenciar. Peterson, viendo el discurso de televisión de la prisión, finalmente entendió la magnitud de lo que había perdido, no solo su libertad y carrera, sino la oportunidad de haber sido parte de algo realmente transformador en la vida de un niño extraordinario. Trató de destruir a Nathan, pero finalmente se destruyó a sí mismo. Nathan ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, está logrando el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar. Si esta historia de coraje y transformación lo ha tocado,
Asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que a veces las voces más poderosas provienen de aquellos que se han visto obligados a silenciar, pero encontró formas de hacer que todo el mundo escuche.